Muy buenas noches, gracias por un sábado más acompañarnos. Caramba, ¿cómo está la América morena y mestiza? Decía Yupanqui que las calles de Buenos Aires son un hormiguero pateado. Entonces ahora lo que parece un hormiguero pateado es América Latina. Increíble lo que está ocurriendo, crisis por aquí, crisis por allá, crisis política, crisis económica, pero un elemento importantísimo y diferenciador, y es que no se respetan ni imperios ni ideologías. Vaya vaina, qué complicado está todo esto. Entonces, bueno, cuando uno ve un escenario importante para el país, tan entreverado, uno hace lo de siempre, va donde los que saben, va a brevar, como dice un gran amigo mío, en el conocimiento. Nuestro asesor de geopolítica y relaciones internacionales de cabecera aquí en McKinney es el doctor Iván Gatón. Por eso está aquí un sábado más. Bienvenido, mi estimado profesor. ¿Bien? Gracias. Bien. Muy bien. Pues ya usted vio la introducción. ¿Qué es lo que está pasando? Porque estábamos acostumbrados a la Guerra Fría. Problema de América Latina, aquello de la Operación Cóndor. Entonces, Estados Unidos, vía CIA, llena América Latina de dictaduras para luchar con el sector soviético. La historia. De repente pasaron 40 años y sobre todo veintitantos de la caída del muro y viene esta nueva realidad que, insisto, no respeta ideologías, porque hay crisis en Chile con la derecha, crisis, golpe de Estado en Bolivia, lo que ha pasado en Ecuador. O sea, es una cosa difícil. Por favor, un poco de luz, profesor, Sí. un poco de luz. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una crisis del modelo económico. Cuando usted hace un análisis, por ejemplo, de Chile, usted dice, bueno, Chile es el mejor ejemplo de cómo el neoliberalismo de von Hayek, quien decía, bueno, el Estado, ustedes lo dejan a un lado, el Estado no sirve. El Estado es simplemente para que tenga órganos de represión. El Estado es para nosotros cooptarlo y que los empresarios determinen por dónde debe ir el mundo. Por eso es que usted ve el análisis en Estados Unidos, el 52% de los legisladores son millonarios. Entonces hay teóricos de Estados Unidos que dicen que ya eso no es democracia, sino plutocracia. Entonces ese neoliberalismo con Ronald Reagan, con Margaret Thatcher, le quitó incidencia a los gobiernos. ¿Qué pasa? Que la naturaleza de los gobiernos, como en su momento siempre se ha referido, es ayudar a hacer un equilibrio de contrapesos. Tú como empresario tienes tu cuota, producir riquezas, pero hay que repartir, porque la democracia se fundamenta en el consenso. El neoliberalismo de von Hayek, que llevaron a cabo los muchachos de Milton Friedman, Los Chicago Boys, los tristemente Boys, célebres Chicago Boys. esos muchachos no creían en el consenso. Entonces vimos que el modelo de ellos aplicado en Chile, privatizarlo todo, el modelo de ellos en la Argentina de Menem, que dijo, bueno, vamos a seguir profundizando en el neoliberalismo, al punto tal de que Menem dolarizó la economía argentina, y con Cavallo, que era un muchacho cercano a Alan Greenspan, el hombre de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y Argentina estaba siendo puesta como ejemplo junto a Ben Ali de Túnez. Se descalabra Argentina, pero Túnez también se descalabra luego. Siempre en la historia de la humanidad, cuando un modelo se agota, vienen los remesones de las placas tectónicas. Oh, sí, pero precisamente por ahí era que yo quería llevar la conversación, porque esto tiene toda la lógica y la corrupción del mundo, lo que está pasando con este modelo neoliberal agotado. Pero lo que a uno le llama la atención es que la crisis va más allá, porque el caso de Evo es todo lo contrario. Gran parte del éxito de Evo tuvo que ver con los jardines colgantes de Babilonia, de cuando llega nacionalizar
unas empresas y apostar a la mejor distribución de las riquezas de su país. Pero también hay problemas en Bolivia. Hay problemas, para no hablar de la pobre Venezuela. O sea, ya los problemas de América Latina en este momento, como decía en la promoción, no respetan ideologías ni Dios. O sea, ¿qué está pasando? Que ya no solo es porque uno podría entender el desgaste del modelo neoliberal. Entonces, fruto de ese desgaste, vino entonces el socialismo del siglo XXI. No, pero el socialismo del siglo XXI también anda como lo vemos. Y entonces, profesor, Sí, lo que sucede tómese es su que, tiempo, tómese su tiempo, es que tú eres de nosotros, aquí no hay problema. eso tiene unas implicaciones geopolíticas. Sucede que usted va a notar que en el caso de tanto de Evo, como en el caso de lo que pasó en Brasil, como en el caso de lo que sucedió en Argentina, ahí se frustró 10 años de diplomacia estadounidense para el gran proyecto que iba a permitir a Estados Unidos tener mejor mercado, que se llamó el ALCA. Y quienes abortaron el ALCA fueron Kirchner, Chávez y Lula. ¿Qué sucede? Que esto le quita a Estados Unidos una gran incidencia económica en la región. Los chinos hicieron una invasión silenciosa. Entonces, en esa invasión silenciosa, donde están las mayores reservas de materias primas que los imperios, desde la perspectiva geopolítica de Haushofer, del mismo Ratzel, del espacio vital o Lebensraum, de donde me mantengo, si ahí es que yo tengo el cobre, de ahí es que yo tengo Los famosos litio, commodities. ¿no? Y el litio, que sin litio no hay Tesla. Es decir, no hablamos... Explíquenos un poco el valor del litio en la industria del siglo XXI, porque de Bolivia uno siempre ha reconocido la importancia de su riqueza en gas, pero lo del litio no se conoce tanto, por favor. Mire, el litio es el oro blanco. Es un mineral que sin él no es posible que los vehículos de última generación, como un Tesla, que usted le dice, ya salí de la tienda y sale solo del parqueo y lo pasa a recoger, no va a ser posible. Bolivia es un país que tiene más de 1,000,000 y pico de kilómetros cuadrados, con apenas 8 millones de habitantes, más grande que España, Francia, Alemania y Portugal juntos. No es cualquier país. Lo que hizo Evo fue nacionalizar el litio y comenzar a preparar técnicos para agregarle valor al litio. Entonces, en la disputa por materias primas fundamentales como la columbita, la tantalita, que dan la mezcla del coltán y las tierras raras para los celulares, la industria tecnológica, la América Latina es donde usted tiene las mayores reservas del planeta. Solamente en litio, Argentina, Chile y Bolivia tienen el 80% de lo que existe en el planeta. Pero otro asunto fundamental, y el 45% del hierro. Pero ¿cómo se va a hablar de nanotecnología en el futuro y aprovechar la biotecnología y la biodiversidad si Canadá, que tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados, no posee más biodiversidad que la que tiene Brasil en 1 kilómetro cuadrado? Es decir, estamos hablando de grandes ligas en un mundo que el cambio climático, quiérase o no, ha transformado el planeta y que las guerras, todos los informes del Pentágono y de los centros estratégicos de estudios del mundo indican que en el 2050 serán por agua, y el único espacio del planeta Tierra que tiene un acuífero que se regenera solo es América del Sur, en el acuífero Guaraní. Pero aparte de eso, está el río Amazonas, el Paraná, el Orinoco. Usted tiene el 60% de las reservas de agua potable del planeta. Entonces, esa América, y hay que verlo, todo el desastre aquí, quien lo inicia, y hay que hablarlo desde el análisis geopolítico, Sí. es Fidel Castro. El estratega fue Fidel Castro, el mariscal de campo fue Chávez. Hubo una equivocación con Chávez, se subestimó a Chávez y un error de la Casa Blanca
le dio a Chávez flujo de caja. Sucede que cuando Chávez llega al gobierno, los precios del petróleo estaban a $9. A Chávez lo subestimaron. En política no debe subestimarse nunca a nadie. Chávez tenía a alguien detrás, que era un Fidel Castro, que tenía una visión geopolítica. Entonces iniciaron proyectos, incluyendo Brasil, es decir, el triunfo de Lula en Brasil. No es casualidad, pero todo esto coincide en que en Argentina, fruto de esas políticas neoliberales, llega un Kirchner que según un informe de la CIA era un Maquiavelo. Entonces después a un muchacho que le había renunciado al presidente Noboa en Ecuador como ministro de Industria porque entendió que el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos no iba a favorecer a Ecuador, a ese muchacho le financian un movimiento político y gana, que es Correa. Rafael Correa. Entonces un cocalero, un hombre que había vivido del cultivo de la coca, que era sindicalista, indígena, en un país donde hasta el año 1952 no se le permitía a los indígenas bolivianos, que son más del 60% de la población, acercarse al Palacio de Gobierno. Acercarse. Una Bolivia que era comparada hace 20 años con Haití. Sí. La Bolivia de Haití Goni, suramericano. ¿no? De Goni, de Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue un hombre que llegó a privatizar el gas y a privatizarlo todo, y para sorpresa mía, un día conversando, porque andaba trabajando con el presidente de Chile, Ricardo Lagos, en una cumbre, llegó Goni y para sorpresa mía hablaba el español con acento inglés. Incluso se hizo una película de él, Interesante, de cómo se fabrica un candidato. Y el hombre llegó a esa Bolivia y se llevó a Jeffrey Sachs. Y Jeffrey Sachs le hace un proyecto de privatizar incluso el agua. Poner el servicio de agua en Bolivia era el equivalente al salario casi anual de un simple obrero. Y esto hizo un estallido en Bolivia. Y Jeffrey Sachs, después de esta experiencia en Bolivia, ahora abjura de todo lo que él había recomendado. Y Evo es un resultado de esa marginación. ¿Qué pasa? En ese contexto geopolítico, Chávez le dice a Evo, mira, yo te voy a financiar un movimiento. Ese movimiento se llamó Movimiento al Socialismo Más. Y no había dislocación en los padrones, porque antes ponían a un indio que votaba en un sitio y lo ponían en otro de 10 kilómetros de distancia, que no iba a poder votar. Pero esta gente del Foro de Sao Paulo se sabían las trampas también. Que eso se utilizó aquí, la dislocación de las mesas, ¿tú recuerdas? Pues Evo gana con más de un 60%, pero tiene un cerebro detrás, que es Álvaro Linera, sociólogo, y diseñan un plan donde, bueno, en Bolivia nadie puede negar en términos económicos cómo Bolivia ha progresado. Pero esto es Chávez, que incluso, no olvidemos, que los pilotos de los helicópteros de Chávez, de los helicópteros que le da Chávez a Evo, caen y mueren los pilotos. Pero Evo no iba en los helicópteros. Entonces de ahí, Fidel dice que cuando lo han visto a él usando un helicóptero, que él nunca ha usado helicóptero. Porque detrás quien manejaba todo esto era Fidel Castro. Que hay que sacar comida aparte porque cuando Castro se medio retira, comienza a escribir, tú recordarás aquellas cartas que son, óigame, ahí se plantean cosas que son las que se están discutiendo hoy. Y Trump tiene que decir, hay que hacer a América grande de nuevo. Las 45,000 empresas que se fueron para China, hay que retornarlas, incluyendo la de la hija mía. Pero hay un elemento que no quiero que avancemos más sin detenernos, es que muy bien,
Hay un modelo que se está agotando, es la historia de un desprecio, de poca valoración de unos líderes de centro izquierda. Sí, pero hay un elemento nuevo que no existía hasta hace 10, 12 años, que es el elemento chino. Uno recuerda, yo entrevisté al presidente Frei y él me explicó que incluso fue en su gestión y antes y posterior que él manejó todo esto de acercar a Chile a los chinos. Y por eso hay una gran presencia de los chinos en Chile, a pesar de que gobierne la centro derecha, no importa. Entonces hay un cambio de escenario porque entra este nuevo actor de primer nivel, que son los chinos. ¿Qué va a significar eso para América Latina, que incluso ya lo estamos viviendo localmente con esta discusión de estos días? Pero ahí están los cubanos con los chinos. El hecho de que la gran inversión en Mariel, el hecho de que doña Camila Enríquez Ureña le diera clases de español en Cuba a uno de los principales intelectuales chinos y que la mayoría de esos chinos, porque en China se dan cuenta en una cumbre después que hacen los no alineados, el presidente Jawaharlal Nehru, el presidente Gamal Abdel Nasser de Egipto, Joseph Broz Tito y Chu Enlai, se da cuenta que el Kuomintang se llevó a toda la gente de la Cancillería y de China que hablaban español. Y es en Cuba que envían a preparar a chinos que hablen español. No es coincidencia. Sí, pero tú me estás hablando de una época donde todavía la ideología era importante y había una especie de guerra fría, ya no solo con los rusos, sino con los chinos. Por eso el acercamiento se daba, chinos, por ejemplo, con cubanos dentro del socialismo. Lo que pasa es que en los últimos 20 años, lo sabes mejor que yo, ya los chinos han sacado un poco la ideología y, hey, camarada, vamos a la economía. Entonces se da esta situación donde, como un Alan Prost se está buscando, como un Marcel Prost, se está buscando recuperar el tiempo perdido. El imperio había perdido unos espacios. Sí, pero la y este ventaja, escenario entonces. porque la ventaja es que los chinos entran al libre mercado, pero sin dejar de lado al gobierno. Y por eso hacen proyectos de 50 y 100 años. Y ahí está la diferencia con una democracia que la manejan sectores financieros, que a su vez también manejan los medios de comunicación, pero que no responden a un interés de la nación o del Estado. Y por eso se van a China. O de un partido único. O de un partido, se van a China y Trump tiene que decir, hay que hacer a América grande de nuevo. Y las 45,000 empresas que se fueron para China, hay que retornarlas, incluyendo la de la hija mía. Entonces, las democracias llevan esa desventaja con una China que puede tener buenas relaciones con Kuczynski, que es de derecha en Perú, como puede llevarse muy bien con Maduro en Venezuela. Y los chinos lo que hacen es tomar el discurso neoliberal y decir en el foro de Davos, Xi Jinping, nosotros apoyamos el libre comercio. Esa es la diferencia. Entonces, los chinos ahora en la Organización Mundial de Comercio son los grandes propulsores del libre comercio. ¿Y quién fue que inició ese proyecto? Fue Estados Unidos. Pero la propia codicia de esa élite plutocrática los hizo deslocalizar las empresas de Estados Unidos, los hizo perder de vista su espacio vital que era América Latina y se fueron hambrientos hacia Medio Oriente y Bush articuló todo eso por allá y se olvidó de América Latina. Estos errores, como dicen los españoles, de aquellos polvos, estos lodos, la administración Bush descuidó total y absolutamente a América Latina. Y por eso es que los chinos, en una diplomacia muy inteligente, poco a poco fueron incrustándose en la región. ¿Cómo? Bueno, en un mundo globalizado, ¿qué determina? Determina el comercio. Y ellos tienen 20 años que no cesan de crecer y sacar gente de la pobreza. Pero donde viene el asunto es
esa realidad, ¿cuál sería la reacción de unos norteamericanos que ven este escenario? Incluso en el caso dominicano ocurrió, un país tan dependiente de los Estados Unidos norteamericanos, tiene sus relaciones con China, y en estas semanas que ha habido, el imperio ha enviado señales de dominio con una subsecretaria de Estado aquí dando un mensaje, recordamos la llamada de Pompeo, en años no venía aquí un jefe del Comando Sur, el almirante Forrell, que acaba de estar aquí, pero cuando vemos el jefe de Estado Mayor, vemos lo del senador Rubio, o sea, todo esta agresividad, esta presencia ya muy directa, declaraciones ya, creo que fue el mismo al New Herald que el jefe de Estado Mayor se refería que ellos sabían que como República Dominicana le iba a dar prioridad a las relaciones y los compromisos que tiene con nosotros. O sea que toda esta discusión cambia y le da un sentido de preocupación, o sea, hacia dónde va América Latina en esta nueva guerra fría de estos dos países y en el caso dominicano peor todavía. ¿Hacia dónde vamos? Lo que pasa es que el multipolarismo, que es el escenario post-Guerra Fría, incluye actores que no solamente es China, sino también Rusia. Incluye actores geoestratégicos como Irán. La gente no toma en consideración que China está aglutinando a toda esta gente. No dejé el BRIC, sí, que agrava la situación. Que agrava un poco la situación. Pero Estados Unidos se le ha hecho un poco tarde, porque esa visita de Fowler, por ejemplo, a República Dominicana, ya la había hecho el secretario de Defensa a Colombia, a Brasil, a Argentina, diciéndoles, no utilicen tecnología china. Pero le hicieron lo mismo también en Europa, porque no es solamente el teléfono chino, es la tecnología de transmisión de data que la manejan los chinos en tecnología 5G. Se adelantaron. Entonces Estados Unidos, el Pentágono, ya ha prohibido la utilización de teléfonos celulares chinos. Pero en el caso dominicano, esto ha explotado como los dominicanos tenemos un problema grave de seguridad, China le ha echado la mano y ha desarrollado una especie de plan piloto con lo que tiene que ver con cámaras de identificación facial y todo esto. Entonces, esto es lo que ha hecho sonar las alertas norteamericanas. Pero que eso forma parte. O sea, pero eso ¿es posible eso que plantea el Pentágono de decirnos, no, lo que pasa es que China dice que no, pero si ellos montan su tecnología, en la UAS creo que es que está el plan piloto, China va a tener acceso a esa información? Pero la embajada china dice que no. No, mire, la verdad es que con el ámbito tecnológico no hay seguridad. Y siempre quien maneje esa tecnología va a tener acceso a la misma. Porque lo que nos demostró Edward Snowden es que Estados Unidos también lo hace. Si hablamos de el futuro, el Internet de las cosas lo va a manejar China. Y ese es un negocio 3 veces más que el negocio del petróleo. A los norteamericanos se lo damos por descontado, o sea, se supone que los norteamericanos tienen el control del mundo cibernético y este asunto los famosos algoritmos. O sea, tú comienzas a querer comprar una camisa y de repente te salen 20 anuncios de camisas. O sea, hay un control, pero uno se había acostumbrado al mundo unipolar. De repente aparece esto y cambió todo. Porque pasa es que si hablamos de el futuro, el Internet de las cosas lo va a manejar China. Y ese es un negocio 3 veces más que el negocio del petróleo. Y lo que vemos es que en el ámbito de la geopolítica
siempre la tecnología juega un papel preponderante. Y los ya norteamericanos van a permitir eso porque eso significaría perder lo que ha significado, por ejemplo, el liderazgo cultural de los Estados Unidos vía Hollywood, el American Way of Life, o sea, el modo de vida americano que se ha divulgado a través del cine. Ya el cine está ahí, pero sí, el mundo es en la internet. O sea, usted acaba de decir palabras mayores de que en el mundo a corto o mediano plazo, la internet la va a dirigir China por encima de Estados Unidos. Y has hablado varias veces de lo de la tecnología 5G. Pero la visión china, ¿qué va a provocar en los norteamericanos cuando llegue la hora de los hornos y esto comience a ponerse en práctica ya en países que ellos ven con el desprecio de su patio trasero? Lo que pasa es, y esto sí es importante que los amigos televidentes lo analicen. Por favor. El gran estratega político estadounidense, Zbigniew Brzezinski, cuando hace sus análisis, habla de que no ha habido forma de que un imperio deje de colapsar. En la historia, y eso lo decía en su momento el propio Rousseau, decía, pero si Roma cayó, ¿qué imperio no caerá? Entonces, Trump gana por algo que ya había identificado Brzezinski, que eran síntomas de hedonismo cultural imperial, Que que lleva a la era decadencia. equivalente a decadencia. A la decadencia. Por eso cuando Trump gana, el discurso es to make America great again. Es decir, no es casualidad. ¿Cómo es posible que Correa no me permita que yo tenga la base de Manta y que Correa me diga a mí, general del Comando Sur, que me va a permitir tener la base de Manta siempre que bajo la reciprocidad de los estados, como estila el derecho internacional, me permita yo tener una base en Miami o en la Florida? Y esa osadía, ¿cómo va a ser posible que usted me diga a mí que le están permitiendo a los chinos tener acceso a todas las materias primas libremente de América Latina y una base científica en Argentina que, entre comillas, para Estados Unidos no es científica, sino militar? Entonces, ¿cómo es posible que usted me diga a mí que después que gastamos tantos recursos en Nicaragua con los contras, donde hubo cocaína de por medio, donde hubo relaciones con Irán de por medio y donde Reagan y Oliver North demostraron la forma en la que tras bastidores se puede manejar todo para que Ortega llegue al gobierno porque Chávez lo financia? Entonces, Brzezinski daba esa alerta. Si en la zona de América Latina, El libro fundamental es el gran tablero, el gran tablero mundial. el tablero mundial, porque es que, y eso hay que verlo desde la perspectiva del juego del ajedrecista. Eso es un libro imprescindible. Sí. Es decir, tablero mundial. es como Estados Unidos invierte en ONGs, invierte en el quién es quién, y a partir de ahí dicen, no, mira, la ficha que hay que mover es esta. Los medios de comunicación con quien hay que hablar es con fulano, pero en América Latina eso se fue perdiendo. Pero se fue perdiendo a un punto tal que fíjense ustedes cómo se desarrolló UNASUR, fíjense ustedes cómo se desarrolló Telesur, fíjense ustedes cómo se desarrolló Petrocaribe, fíjense ustedes cómo se estaba hablando de un Banco del Sur. No, y viene otra vez lo de la tecnología, porque fíjate cómo ahora tú, yo en broma siempre he dicho que si tú quieres enterarte de la verdad de algo, de geopolítico, tú lees CNN, escuchas Al Jazeera, tomas en cuenta Telesur y algo de televisión española, lo divides entre 4 y eso es lo más cercano que hay a la verdad, porque todos están tendenciados, lógicamente. Estoy pensando ahora en en los rusos, RT Actualidad, cómo ellos han logrado, incluso con medios de comunicación, no son exigentes con las licencias. Entonces, por ejemplo, los cableros dominicanos
Aquí tú en cualquier municipio dominicano, tú ves RT, Televisión Cubana, Al Jazeera. O sea, interesantísimo esto, porque antes teníamos CNN, o sea, o el caso de BOA, qué sé yo. Entonces, interesante este nuevo escenario. No, y que China es quien envía los satélites al espacio exterior desde el desastre del Challenger. Y Ecuador envió su propio satélite. Venezuela tiene sus satélites. Por eso es que tenemos esas informaciones. Es decir, no es casualidad. El ámbito tecnológico, y Brzezinski lo explica, no podemos dejar que nos lleven la delantera en lo tecnológico. Los norteamericanos no están en capacidad de evitar que RT, que tiene su satélite del gobierno ruso, transmita globalmente. Eso no es posible. Pero el caso de RT es tan serio que se llevó ante el Congreso americano para prohibir lo que se transmitiera en Estados Unidos. Y sin embargo usted tiene gente en Estados Unidos que están viendo RT. Pero no es solamente RT, es que los chinos tienen TVBS y tienen a unos chinos que hablan español perfectamente y tienen expertos, por ejemplo, todos los que han sido embajadores, que son los habitués de los programas para analizar, por ejemplo, cómo fue lo que sucedió ahora en Honduras, que el presidente Juan Orlando Hernández se fue la luz, termina ganando y se reeligió cuando se suponía que no podía existir la reelección en Honduras. Exacto. Pero tienen cuadros, tienen gentes organizadas. Entonces, aparte de eso, están los tweets. Por ejemplo, en Chile, Sí. los servicios de inteligencia son excelentes, pero no fueron extraterrestres. Fue que de un momento a otro en Twitter, en un espacio de tiempo breve, la gente decidió agruparse y salir a las calles. Twitter, esas herramientas que no existían antes, ahora potencian la política. Claro. Y si China tiene el adelanto mayor en tecnología, le voy a dar un ejemplo, el teléfono Xiaomi tiene la misma capacidad de un iPhone y mejor pantalla, y está ahora mismo en España, que llegó y a los 6 meses tenía el 15% del mercado, pero lo que cuesta son $200 y saca mejor foto que un iPhone. Entonces, aquí estamos hablando de que es un nuevo escenario geopolítico donde el espacio vital, Brzezinski dice que para Estados Unidos puede dejar de desaparecer, incluso Europa. El Medio Oriente se quitarían los problemas que son insolubles, aporéticos. En África, por el tema de la colonización, más los problemas tribales entre ellos, pero que sin América Latina no. Entonces, finalmente, en esta nueva realidad, este nuevo enfrentamiento, gracias a Dios, muy diplomático, muy político, fuera ya el temor nuclear, aquello de la Guerra Fría, en este nuevo escenario, el papel de la República Dominicana, ¿cómo puede ser el futuro inmediato, a mediano plazo, de la República Dominicana en medio de estos dos imperios terribles, defendiendo sus intereses, uno que llega, el otro que está saliendo, pero no quiere irse del todo, tiene un control político, económico y una dependencia República Dominicana de ese otro país, y pienso en las remesas, entre otras cosas? ¿Cómo ve Iván Gatón, para cerrar esta entrevista, la República Dominicana en este nuevo escenario de confrontación China-Estados Unidos? La República Dominicana obligatoriamente tiene que ubicarse en el contexto geopolítico. Estados Unidos tiene una teoría que se llama el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, del almirante Alfred Mahan, que es la misma que a China aplica en las islas Spratly y las islas Paracelso. El Mare Nostrum de Estados Unidos es el Mar Caribe. Nuestro mar. Ese es como lo fue para los romanos.
los Estados Unidos, y lo decía el almirante Butler, que fue el hombre que estuvo en Panamá, que estuvo en Nicaragua, que estuvo en Haití. Él decía, mire, yo pensé, siendo uno de los generales de Estados Unidos más distinguidos en su historia, 2 veces por el Congreso Nacional, y ahora ya que uno se va a morir, que estoy retirado, en mis memorias quiero dejar establecido que siempre pensé que trabajé para la patria, pero he terminado concluyendo que trabajé para los intereses de Wall Street. En la geopolítica, lo determinante es la economía. República Dominicana es fundamental para Estados Unidos. Nosotros, querramos o no, y eso lo explicó la caída de la dictadura de Trujillo, donde el legado de cenizas, Tim Byners, demuestra cómo a través de la valija diplomática de los Estados Unidos se pasaron armas. Estamos viendo cómo Wimpy, por ejemplo, era el enlace. Wimpy, que era el agente de la CIA. Estamos viendo cómo se decidió poner a Balaguer. Para Estados Unidos, no, la geopolítica tiene una estrategia en el largo plazo. República Dominicana tiene mayores cercanías con Estados Unidos que con China. Y eso, mire, esa sí es una situación difícil. Mire, hay algo en geopolítica, y la gente que le da seguimiento a uno en la embajada americana y en la embajada china, porque se ponen guapos cuando se hace el análisis académico. Usted es, en términos geopolíticos, una especie de arepa vanileja, que hay candela por arriba y candela por abajo, Sí, según mis fuentes. Lo que pasa es que si uno da clases, uno tiene que hablarle a la gente con la verdad. ¿Y de qué se fundamenta la academia? Se fundamenta en base a hechos concretos. Los imperios por naturaleza son expansionistas y son belicistas, pero en el caso muy específico de la geopolítica hay una desgracia que se llama ubicación geográfica. Estar cerca de un imperio es lo peor que le puede suceder a un país. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la desgracia siempre de Corea? Que está, como usted decía, como la arepa, entre Rusia, China y Japón al lado. Entonces, la geopolítica es determinante. Y este es el nuevo. Miren, hay algo que se llama geopolítica del caos. Lo que tiene el mundo en la actualidad es una geopolítica del caos, porque desde la perspectiva de Immanuel Wallerstein, la globalización hizo interdependiente a las economías, y en el ámbito tecnológico, por ejemplo, no hay forma de que Geely, que compró más del 50% de la Mercedes-Benz, de que los alemanes que se han ido de bruces con China den hacia atrás, y el propio Estados Unidos depende su economía en gran medida de su relación con China. Bueno, como hemos hablado tanto de imperio, en verdad el que nos ha vencido ha sido el imperio del tiempo. Fíjese, profesor, que estamos terminando con lo que debió ser el inicio de un próximo programa, que tendremos que hacerlo porque hay que desarrollar y profundizar aún más en esa pregunta, papel de República Dominicana en el medio de esta guerra de estos dos imperios. Volveremos a encontrarnos, profesor, como siempre. Gracias. Gran placer. Por eso es el habitué, el geopolítico, el asesor de relaciones internacionales de excepción de este programa. Qué gran placer recibir un día más a Iván Gatón. Pido excusas por la voz, pero son cosas que pasan en las mejores familias. Un buen fin de semana.